Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Daniel Beltrán y continuamos con la lectura del texto íntegro de la Misericordiae Vultus. Propuestas de la Misericordiae Vultus como concreción de la Evangelii Gaudium. Francisco sigue el propio rumbo ya marcado por la exhortación programática Evangelii Gaudium, asumiendo la herencia recibida del Magisterio Conciliar, de sus antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, y fundamentalmente desde su arraigo latinoamericano con su expresión en Aparecida. Si bien en Misericordiae Vultus se cita la Evangelii Gaudium solo una vez, en esta aparece la comprensión de la misericordia en innumerables puntos a los que es interesante observar con atención. De hecho, no es exagerado afirmar que la misericordia constituye el hilo conductor de todas las acciones pastorales allí propuestas. Citamos a continuación algunas intuiciones y propuestas que aparecen en Misericordiae Vultus y que son concreción y desarrollo de las ideas ya expresadas en la Evangelii Gaudium. 1. Una invitación para todos. La misericordia es el centro de la dignidad perdida. La invitación a volver a Dios tiene su fundamento en el perdón siempre nuevo de Dios, que no se cansa de perdonar. Es en este amor en el que se basa una dignidad que nadie nos puede quitar. Por eso, volver al amor inquebrantable de Dios nos permite mantener inquebrantable nuestra dignidad. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. 2. Primear significa brindar misericordia. La misericordia se revela como la regla de vida de los discípulos de Jesús, lo que constituye a un discípulo misionero, en palabras del Papa Francisco, es justamente el deseo de brindar misericordia. Y es posible brindarla si se ha recibido primero de Dios. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear. 3. La salvación es obra de la misericordia de Dios. La obra redentora de Jesús, tan presente en RH y DM, aparece en los textos del Papa Francisco como la obra de la misericordia de Dios. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. La redención realizada en la cruz es un signo de la misericordia de Dios. Pero el misterio de la misericordia al que se refiere Francisco es más amplio. Es la vida misma de Dios que viene a nuestro encuentro, que habita en nosotros y que nos vincula a Dios. Y nosotros siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. 4. El querigma nos comunica la misericordia del Padre. La acción pastoral de la Iglesia está marcada por la ternura y la misericordia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. De la misma manera, el querigma, como centro del anuncio cristiano, nos comunica la misericordia infinita del Padre. 5. La expresión de la misericordia es la solidaridad. La dimensión más concreta y evidente de la misericordia es la solidaridad,
no se trata solo de una vivencia interior o espiritual de perdón y reconciliación, sino también del desarrollo de acciones solidarias concretas. En este jubileo, la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. Pero la solidaridad adquiere una dimensión trascendente y responde a la misericordia divina con nosotros. Sean compasivos como su Padre es compasivo. 6. Justicia y misericordia van de la mano. La comprensión de justicia es novedosa en los textos de Francisco. La justicia parece el primer paso de la liberación y es una obligación para con quienes están oprimidos. La Iglesia no puede ser indiferente ante el clamor por la justicia, sino que ha de responder a él. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la Misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. Pero para evitar caer en un legalismo, es importante ver cómo la justicia y misericordia no son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. Ello es así porque la justicia se convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos por la esclavitud del pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios es su perdón. 7. Los pobres son privilegiados de la misericordia de Dios. Si la misericordia ocupa un lugar central en la nueva evangelización, hay quienes ocupan un lugar privilegiado para experimentar la misericordia: los pobres. Y no se trata de una opción pastoral o de una actividad importante, sino que en la opción por los pobres se descubre la misma identidad eclesial y el corazón de Dios. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. La Misericordia Vultus no se cansa de repetir que los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. 8. El Evangelio es un modelo para vivir la misericordia. Ser misericordiosos de Dios se constata en infinidad de acciones en la historia de la salvación, donde su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción. Y los evangelios muestran a un Jesús movido por el amor compasivo hacia todos sus contemporáneos, a quienes cura, da de comer, perdona y ofrece salvación. De la comprensión bíblica de un Dios compasivo se desprende el seguimiento de los discípulos de Jesús en la misma clave. Así hay innumerables exhortaciones bíblicas que invitan con tanta contundencia al amor fraterno, al servicio humilde y generoso, a la justicia, a la misericordia con el pobre. 9. La bienaventuranza de la misericordia. Entre los textos evangélicos que inspiran el año jubilar está la bienaventuranza de la misericordia. Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Esta bienaventuranza, según el Evangelio de Mateo, está en estrecha relación con la de Lucas. Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. 10. En la cruz se muestra la misericordia. El amor está en la base de la justicia. Por ello, la cruz es para el Papa la máxima expresión de la misericordia divina. En la cruz, Cristo sufría en su carne
el dramático encuentro entre el pecador del mundo y la misericordia divina. En la cruz se da el encuentro entre el juicio y la vida nueva que Dios nos ofrece. La cruz es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva. 11. La moral se entiende en clave de misericordia. La misericordia se convierte así en el modo de vida de los cristianos y la caridad aparece en el centro del mensaje moral cristiano. En cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. En la Misericordiae Vultus se invita a reflexionar y a practicar las obras de misericordia para despertar nuestra conciencia y para entrar en el corazón del Evangelio. 12. Misericordia en los procesos de las personas. Conversión y misericordia son claves para la vida de todo discípulo misionero. Pero no se trata de un momento que acaba, sino de un proceso que se vive a lo largo de la vida, en la que se requiere de acompañamiento, acogida y cuidado. Hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. 13. La misericordia es común en las religiones. La misericordia es una constante en otras religiones o confesiones religiosas que también tienen la responsabilidad de responderle con un compromiso ético y con la misericordia hacia los más pobres. Y es un punto de apoyo para estar más abiertos al diálogo y para que se elimine toda forma de cerrazón y desprecio y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación.